Mientras yo vivía tranquila en el campo, heredé un apartamento de mi padre. Y descubrí que mi hijo lo había vendido sin mi permiso. Mi abogado analizó los documentos y dijo: muchacho tonto. Al día siguiente, cuando mi hijo me llamó presumiendo del dinero, la verdad lo golpeó de lleno. Pero déjame contarte como una madre de 63 años, a quien todos creían demasiado vieja y demasiado ingenua, convirtió el silencio en su arma más poderosa. Todo comenzó 3 semanas atrás, cuando recibí esa llamada de Lisandro, mi abogado. Yo estaba en el porche de mi casa, viendo cómo la tarde caía sobre los campos interminables que rodeaban mi pequeño refugio. Había vivido allí desde que mi esposo murió, hace 5 años. La ciudad ya no tenía sentido para mí sin él. El campo me daba paz, me daba espacio para respirar, para recordar sin que el ruido del mundo me aplastara. Elda, dijo Lisandro con esa voz que reconocí de inmediato, la que usaba cuando algo andaba terriblemente mal, necesito que vengas a mi oficina mañana temprano. Es urgente. Se trata del apartamento que tu padre te dejó. Sentí un vacío en el estómago. Ese apartamento en la ciudad era lo último que me quedaba de papá, de Enrique. Era más que ladrillos y ventanas. Era su legado, su forma de decirme que siempre estaría cuidándome, incluso después de partir. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, mirando el techo, tratando de imaginar qué podría haber pasado. ¿Problemas con impuestos? ¿Algún inquilino conflictivo? Nunca imaginé la verdad. Nunca imaginé que mi propio hijo, Mauricio, la persona que cargué en mi vientre, que crié con todo mi amor, pudiera traicionarme de esa manera. A la mañana siguiente conduje casi 2 horas hasta la oficina de Lisandro. Las calles de la ciudad me parecieron más ruidosas que nunca, más hostiles. Cuando llegué, él me estaba esperando con una carpeta color café sobre su escritorio. Su rostro estaba serio, tenso. Me invitó a sentarme y cerró la puerta tras de mí. El silencio en esa oficina era pesado, como si el aire mismo supiera lo que estaba a punto de escuchar. Elda, comenzó, abriendo la carpeta lentamente, como si le doliera mostrarme lo que había dentro, tu apartamento fue vendido hace 2 semanas. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Vendido? Repetí, sin entender. ¿Cómo puede estar vendido? Yo no he vendido nada. Lisandro respiró profundo y deslizó los papeles hacia mí. No fuiste tú quien lo vendió. Fue Mauricio. Usó una procuración a tu nombre y firmó la venta. El apartamento ya tiene nuevo dueño, Elda. ¿Y el dinero? El dinero ya está en las cuentas de tu hijo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mis manos temblaban mientras tomaba los documentos. Allí estaba todo, la escritura de venta, las firmas, los sellos oficiales. Y allí, en la página 3, estaba mi supuesta firma. Pero yo sabía que esa firma no era mía. Podía parecerse, sí, pero yo conocía mi propia letra, los pequeños detalles que solo yo notaba. Esto no lo firmé yo, dije con voz quebrada. Lisandro asintió. Lo sé. Por eso te llamé de inmediato. Me explicó que Mauricio había usado una procuración que yo había firmado años atrás, cuando estuve enferma y necesitaba que alguien manejara algunos trámites mientras me recuperaba. Esa procuración le daba poder para actuar en mi nombre, pero solo por un tiempo limitado. Aquí está el detalle, Elda, dijo Lisandro, y en su voz detecté algo que no era solo enojo, sino casi satisfacción. Esta procuración venció hace 3 meses. Mauricio la usó cuando ya no tenía validez legal. Y además, falsificó tu firma en varios documentos complementarios. Levanté la vista hacia él, sin entender todavía la magnitud de lo que eso significaba. ¿Y eso qué quiere decir?, pregunté. Lisandro se recostó en su silla y por primera vez esa mañana, vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. Quiere decir, Elda, que tu hijo cometió un error crucial. Un error que lo va a destruir. Porque esa venta es completamente nula. Ilegal. Y él no solo tiene que devolver el apartamento, sino que puede enfrentar cargos criminales por falsificación de documentos y fraude. Las palabras flotaban a mi alrededor, pero todavía no podía procesarlas completamente. Mi hijo. Mi Mauricio. El niño que una vez sostuvo mi mano con tanta fuerza cuando tenía miedo de la oscuridad. El joven que me abrazó en el funeral de su padre y me prometió que siempre estaría ahí para mí. Ese mismo hombre acababa de venderme, de traicionarme,
de robarme lo único que mi padre me había dejado. ¿Por qué lo hizo?, susurré, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Dinero. Siempre había sido el dinero. Desde que se casó con Diana, desde que empezó a vivir en esa casa grande en la zona elegante, desde que comenzó a rodearse de gente que medía el éxito solo en dólares y apariencias. Yo me había vuelto invisible para él. Solo era la vieja madre que vivía en el campo, sin importancia, sin voz, sin valor. No lo sé, Elda, respondió Lisandro, pero lo que sí sé es que subestimó completamente a la persona equivocada. Me miró directo a los ojos. Muchacho tonto, murmuró, casi para sí mismo, mientras organizaba los papeles. Muchacho tonto. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas, pero con algo más dentro de mí. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo rabia. No era solo dolor. Era determinación. Era la certeza absoluta de que no iba a permitir que esto quedara así. Mauricio había cometido el error de creer que por vivir en el campo, por tener 63 años, por ser su madre callada y paciente, yo era una mujer fácil de engañar. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en mi familia parecía recordar, era que el silencio no es debilidad. El silencio puede ser paciencia. El silencio puede ser estrategia. Y yo había aprendido, a lo largo de estos años de soledad y reflexión, que a veces el silencio es el arma más poderosa que una puede tener. Conduje de regreso al campo con las ventanas abiertas, sintiendo el viento golpear mi rostro. La lluvia había cesado y el cielo comenzaba a abrirse, dejando pasar rayos de luz dorada entre las nubes grises. En mi bolso llevaba una copia de todos los documentos que Lisandro me había dado. Y en mi mente, comenzaba a formarse un plan. Porque si Mauricio pensaba que esto había terminado, estaba muy equivocado. Esto apenas comenzaba. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesito llevarte 5 años atrás, cuando mi vida era completamente diferente. Cuando mi esposo todavía estaba vivo y yo era una mujer que creía en las promesas, en la familia, en que la sangre siempre sería más fuerte que cualquier cosa. ¡Qué ingenua fui! Vivíamos en la ciudad entonces, en un vecindario tranquilo donde todos se conocían. Mi esposo trabajaba como contador y yo daba clases de costura desde casa. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Teníamos amor, teníamos risas, teníamos esas pequeñas rutinas que hacen que la vida valga la pena. Los domingos por la mañana preparaba café con canela y él leía el periódico en el porche. Esos eran nuestros momentos sagrados. Mauricio ya estaba casado para entonces. Se había enamorado de Diana, una mujer hermosa de sonrisa perfecta que trabajaba en marketing para una empresa grande. Desde el principio, noté algo en ella. No era maldad exactamente, era más bien ambición. Una ambición que brillaba en sus ojos cada vez que hablaba de ascensos, de casas más grandes, de autos más nuevos. Y Mauricio, mi hijo, se dejó arrastrar por ese mundo de apariencias. Poco a poco, las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas se acortaron. Y cuando venían a vernos, siempre había una tensión en el aire, como si estuvieran cumpliendo una obligación y no disfrutando de un momento en familia. Diana miraba nuestra casa con ese gesto que creía discreto pero que yo notaba perfectamente, ese gesto que decía pobre gente, conformándose con tan poco. Entonces mi esposo enfermó. Fue rápido, brutal, despiadado. Cáncer de páncreas. En 6 meses pasó de ser un hombre fuerte y vital a una sombra de sí mismo. Mauricio vino al funeral, por supuesto. Lloró en mis brazos. Me dijo que siempre estaría para mí, que nunca me dejaría sola. Diana se mantuvo a distancia, con su vestido color berenjena impecable y sus lentes oscuros, como si el dolor fuera algo que pudiera mancharse. Después del entierro, no soportaba estar en esa casa llena de recuerdos. Cada esquina me recordaba a él, cada sonido era un eco de su ausencia. Fue cuando mi padre, Enrique, me sugirió que me mudara al campo. Él tenía una casita pequeña allí, donde solía pasar los fines de semana. Ve y sana, me dijo con esa sabiduría que solo los padres tienen. El silencio del campo cura lo que el ruido de la ciudad destruye. Y tenía razón. Me mudé al campo y encontré una paz que no sabía que existía. Aprendí a vivir con menos, a valorar el amanecer, el canto de los pájaros, la sensación de la tierra bajo mis pies descalzos. Aprendí que la soledad no siempre es tristeza, que a veces es libertad.
Sembré un pequeño jardín de hierbas aromáticas, adopté 2 gatos que aparecieron un día y decidieron quedarse, leí todos los libros que nunca había tenido tiempo de leer. Mauricio casi no llamaba. Tal vez una vez al mes, conversaciones breves donde él hablaba de sus proyectos, de sus inversiones, de sus planes para comprar una casa aún más grande. Nunca preguntaba cómo estaba yo realmente. Nunca quiso venir a visitarme al campo. Está muy lejos, mamá, decía siempre. Ya sabes cómo es el tráfico. Como si 2 horas de camino fueran el fin del mundo. Mi hermana Marlene, que vivía en la ciudad cerca de donde Mauricio había comprado su casa nueva, siempre lo defendía. Es un hombre ocupado, Elda, me decía cuando yo me quejaba de su distancia. Tiene responsabilidades, una esposa, una carrera. No puede estar pendiente de ti todo el tiempo. Y yo me callaba, porque contradecir a Marlene era como hablar con una pared. Ella siempre había preferido a Mauricio. Desde que era niño, ella decía que ese chico llegaría lejos, que tenía algo especial. Y yo, según ella, era demasiado sobreprotectora, demasiado dramática, demasiado necesitada. Entonces mi padre murió. Enrique, el hombre que me enseñó a coser, a cocinar, a mantenerme firme cuando la vida intentaba doblarme. Tenía 87 años y se fue dormido, en paz, como él siempre quiso. Pero su muerte me dejó un vacío que todavía hoy siento en el pecho. El día antes de morir, me llamó a su cuarto del hospital. Estábamos solos. Tomó mi mano con esa fuerza sorprendente que todavía tenía y sacó una llave de su bolsillo. Esto es para ti, me dijo. El apartamento donde viví todos estos años. Está a tu nombre en mi testamento. Quiero que sea tu seguridad, tu respaldo. Prométeme que nunca lo venderás por necesidad, sino solo cuando tú decidas que es el momento correcto. Le prometí. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, le prometí que cuidaría ese legado como él había cuidado de mí toda la vida. Esa llave se convirtió en mi tesoro más preciado. La guardaba en una cajita de madera junto a mi cama, y a veces, en las noches difíciles, la sostenía entre mis dedos y sentía que papá todavía estaba conmigo, todavía me protegía. El apartamento estaba en un buen sector de la ciudad, cerca del Parque Central. No era enorme, pero era luminoso, bien mantenido, y según Lisandro, valía alrededor de $250,000 en el mercado actual. Yo nunca pensé en venderlo. Era mi red de seguridad, sí, pero era más que eso. Era la última conexión física que tenía con mi padre, el lugar donde él pasó sus últimos años felices, donde yo lo visitaba cada domingo para tomar té y escuchar sus historias. Mauricio sabía del apartamento, por supuesto. Estuvo en la lectura del testamento. Vi cómo sus ojos brillaron cuando el abogado mencionó el valor estimado de la propiedad. Diana le apretó la mano y le susurró algo al oído. Yo fingí no notar, pero lo noté. Siempre lo noto todo. Después del funeral de papá, Mauricio me visitó en el campo por primera vez en 2 años. Vino solo, sin Diana, lo cual me sorprendió. Pensé que tal vez finalmente había recordado que tenía una madre, que tal vez el dolor compartido nos acercaría nuevamente. ¡Qué tonta fui! Se sentó en mi pequeña cocina, bebió el café que le preparé y me dijo, «Mamá, ese apartamento es demasiado para ti. Deberías venderlo e invertir el dinero en algo que te dé rendimientos. Yo puedo ayudarte con eso. Conozco buenas oportunidades». Lo miré a los ojos y le dije que no, que ese apartamento se quedaba conmigo hasta el día que yo decidiera lo contrario. Vi la frustración en su rostro, ese gesto de impaciencia que hacía cuando las cosas no salían como él quería. Pero no insistió ese día. Se despidió con un abrazo frío y se fue. Debía haberlo sabido en ese momento. Debía haber visto las señales. Pero una madre siempre quiere creer en lo mejor de sus hijos, incluso cuando toda la evidencia señala lo contrario. Pasaron 6 meses. Yo seguía en mi rutina del campo, cuidando mi jardín, leyendo, viviendo esa vida simple que tanto me gustaba. Entonces me enfermé. Una infección respiratoria fuerte que me dejó en cama durante semanas. Mauricio apareció, preocupado en apariencia, y se ofreció a manejar algunos trámites bancarios mientras yo me recuperaba. Necesitaba que alguien pagara algunas cuentas, manejara correspondencia. Firmé esa procuración sin pensar demasiado. Era mi hijo. Confiaba en él. Esa confianza fue mi error.
Un error que estaba a punto de costarme todo lo que mi padre me había dejado. Pero también fue el error que Mauricio cometió al subestimarme. Porque lo que él no sabía era que yo ya no era la misma mujer que había firmado esa procuración. El campo me había cambiado. La soledad me había enseñado. Y el silencio me había dado una claridad que nunca tuve antes. Mauricio pensó que por vivir lejos, por ser mayor, por estar sola, yo era invisible. Pensó que era una anciana inofensiva a la que podía manipular sin consecuencias. Pero estaba por descubrir que las mujeres como yo, las que han sobrevivido pérdidas, traiciones y años de ser subestimadas, somos las más peligrosas cuando finalmente decidimos defendernos. Los días después de esa reunión con Lisandro fueron extraños. Yo seguía con mi rutina en el campo, regando las plantas, alimentando a los gatos, preparando mis comidas, pero todo se sentía irreal, como si estuviera actuando en una obra de teatro donde ya conocía el final trágico. Cada vez que miraba la cajita de madera donde guardaba la llave del apartamento, sentía una mezcla de rabia y tristeza tan profunda que me costaba respirar. Pero no podía derrumbarme. No todavía. Lisandro me había dicho que necesitaba mantener la calma, actuar con inteligencia, no dejar que las emociones me dominaran. Elda, me había dicho antes de que yo saliera de su oficina, lo más importante ahora es que Mauricio no sepa que tú sabes. Si él sospecha que descubriste todo, podría intentar esconder el dinero, crear más documentos falsos, complicar todo el proceso legal. Necesitamos que se sienta seguro, confiado, victorioso. Porque los hombres confiados cometen errores. Y nosotros vamos a usar cada uno de esos errores en su contra. Así que esperé. 3 días enteros esperé sin hacer nada más que vivir mi vida como siempre, mientras por dentro sentía que me estaba quemando. Lisandro estaba trabajando en reunir toda la evidencia necesaria, copias certificadas de la procuración original con las fechas de vencimiento claramente marcadas, análisis de las firmas falsificadas, registros bancarios de la transacción. Todo tenía que ser perfecto, irrefutable, imposible de negar. Fue en la tarde del 4.º día cuando sonó mi teléfono. El nombre de Mauricio apareció en la pantalla y sentí que mi corazón se aceleraba. Respiré profundo 3 veces antes de contestar. «Hola», dije con la voz más tranquila que pude fabricar. «Mamá», exclamó él, y en su tono había algo que no había escuchado en años. Emoción genuina, casi euforia. «¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos». «Estoy bien, hijo», respondí, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Y tú? ¿Cómo van las cosas?» Hubo una pausa, y luego escuché esa risa que solía amarme cuando era niño, pero que ahora me sonaba hueca, falsa. «Mamá, las cosas van increíblemente bien. De hecho, te llamo porque acabo de cerrar el mejor negocio de mi vida. Una inversión que va a cambiar nuestro futuro completamente». Nuestro futuro. Como si él y yo todavía compartiéramos algo más que un apellido y sangre envenenada. «Qué bueno, hijo», dije, manteniendo mi voz neutra, sin emoción. «Me alegro por ti». Esperaba que colgara pronto, que esta llamada fuera solo una de esas conversaciones superficiales que teníamos de vez en cuando. Pero no. Él quería más. Quería alardear. «¿Sabes qué, mamá? Finalmente pude hacer algo con ese apartamento del abuelo». Las palabras cayeron como hielo en mi estómago. Así, casual, como si estuviera hablando del clima. «¿Qué apartamento?», pregunté, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. Necesitaba escucharlo decir las palabras. Necesitaba esa confesión para alimentar la furia que crecía dentro de mí. «El apartamento que el abuelo te dejó», dijo con esa paciencia exagerada que se usa con los niños o con los ancianos confundidos. «Ya sabes, mamá, ese lugar estaba perdiendo valor quedándose vacío. Los impuestos, el mantenimiento, todo eso te estaba costando dinero que no necesitabas gastar. Así que tomé la decisión de venderlo. Conseguí un comprador excelente, pagó en efectivo, $240,000. ¿No es fantástico?». Cerré los ojos. $240,000. $10,000 menos del valor real del apartamento, probablemente porque tuvo que venderlo rápido, sin negociar adecuadamente, con prisa por conseguir el dinero. «Mauricio», dije lentamente, «ese apartamento era mío. Mi padre me lo dejó a mí». Escuché como él suspiró, como si estuviera lidiando con un berrinche infantil. «Mamá,
Sé que era tuyo. Por eso todo el dinero está guardado para ti. Bueno, la mayor parte. Tuve que tomar una pequeña comisión por gestionar todo, ya sabes, los abogados, los trámites, mi tiempo. Pero el resto está seguro, invertido en un fondo que te va a dar rendimientos mensuales. Ya no tienes que preocuparte por nada. Diana y yo nos encargamos de todo. Diana y yo. Por supuesto que Diana estaba involucrada. Probablemente fue idea de ella desde el principio. ¿Y no pensaste en preguntarme antes de hacer todo eso?, dije, y algo en mi tono debió alertarlo porque hubo un silencio breve antes de que respondiera. Mamá, tú vives en medio de la nada, sin internet, sin acceso fácil a la ciudad. Pensé que era mejor simplemente resolver todo y darte las buenas noticias después. Además, usé la procuración que me diste. Todo fue legal, todo fue correcto. Confías en mí, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire como veneno. Claro que confío en ti, mentí, porque necesitaba que siguiera hablando, que siguiera confesando. Eres mi hijo. Escuché cómo se relajaba al otro lado de la línea. Exacto. Soy tu hijo y siempre voy a cuidarte. Mira, el dinero está en una cuenta especial. Te voy a enviar los documentos por correo para que los revises, pero créeme, mamá, esto era lo mejor. Ese apartamento viejo solo te estaba quitando dinero. Ahora tienes liquidez, tienes inversiones, tienes futuro. En el fondo, muy lejos, escuché la voz de Diana. No pude distinguir las palabras, pero el tono era urgente, casi nervioso. Mamá, tengo que colgar, dijo Mauricio rápidamente. Diana me está llamando. Pero nos vemos pronto, ¿sí? Voy a visitarte al campo en unos días para explicarte todo con calma. Te quiero. Y colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé sentada en mi pequeña sala, con el teléfono todavía en la mano, mirando por la ventana como el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. Mi hijo acababa de confesar su crimen sin siquiera darse cuenta. Había admitido que vendió el apartamento usando la procuración, que tomó una comisión del dinero, que todo fue hecho sin mi conocimiento ni mi permiso. Y lo había hecho con esa arrogancia característica de quien cree que es más inteligente que todos los demás. Marqué el número de Lisandro. Contestó al segundo timbre. Elda. Acaba de llamarme, dije. Mauricio. Me contó todo. Me dijo que vendió el apartamento, que usó la procuración, que se quedó con parte del dinero. Todo. Lo confesó todo. Hubo un silencio y luego escuché algo que sonaba casi como satisfacción en la voz de Lisandro. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Grabaste la conversación. Mi corazón se hundió. No lo había hecho. Ni siquiera había pensado en eso. No, admití, sintiéndome repentinamente estúpida. Pero Lisandro no parecía preocupado. No importa. Con lo que ya tenemos es suficiente. La procuración vencida, las firmas falsas, los registros bancarios. Y ahora sabemos exactamente cuánto dinero obtuvo y que él mismo admite haber tomado una parte. Esto es oro puro, Elda. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Ahora esperamos a que él te visite, dijo Lisandro. Cuando venga, tú vas a actuar completamente normal. Vas a dejar que te explique todo, que te muestre los documentos que seguramente traerá para justificarse. Y vas a grabarlo. Vas a grabar cada palabra que diga. ¿Puedes hacer eso? Pensé en mi padre, en cómo me había enseñado que la dignidad no está en gritar sino en mantenerse firme. Pensé en todos esos años en que Mauricio me había tratado como invisible, como un estorbo, como alguien cuya opinión no importaba. Y sentí como algo dentro de mí se endurecía, se volvía frío y afilado como acero. Sí, dije. Puedo hacerlo. Bien, respondió Lisandro. Porque él cometió un error, Elda. Un error enorme. Usó una procuración vencida, falsificó documentos, se apropió de dinero que no le pertenecía. Y lo hizo pensando que tú nunca te enterarías, que nunca harías nada al respecto, que eres solo una anciana indefensa viviendo en el campo. Ese fue su error crucial. Y ahora vamos a hacer que pague por cada mentira, por cada firma falsa, por cada dólar que robó. Colgué el teléfono y me quedé mirando la lluvia que había comenzado a caer nuevamente. Gotitas que golpeaban el vidrio de mi ventana como lágrimas que yo ya no podía derramar.
Porque algo había cambiado en mí durante esa conversación. Ya no era solo la madre herida. Ya no era la víctima silenciosa. Era una mujer que había decidido pelear. Y cuando una mujer de 63 años, que ha sobrevivido pérdidas y traiciones, decide finalmente defenderse, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. Mauricio había dicho que vendría en unos días. Perfecto. Yo estaría lista. Con mi grabadora. Con mis preguntas. Con mi silencio convertido en arma. Porque él pensaba que esto había terminado. Pensaba que había ganado. Pero la verdad es que esto apenas estaba comenzando. Mauricio llegó un martes por la tarde, conduciendo su auto nuevo color plata que brillaba bajo el sol como si fuera una joya. Lo vi estacionarse frente a mi casa y sentí que mi estómago se retorcía, pero mantuve mi rostro neutral, tranquilo. Había practicado esto durante días. Frente al espejo, había ensayado cada expresión, cada palabra, cada gesto. Necesitaba ser la madre confundida pero confiada, no la mujer que ya sabía toda la verdad. Salió del auto con una carpeta color verde bajo el brazo y esa sonrisa que alguna vez me derretía el corazón. «Mamá», exclamó, caminando hacia mí con los brazos abiertos. Me abrazó y yo correspondí, sintiendo como mi cuerpo se tensaba contra mi voluntad. Olía a ese perfume caro que Diana siempre le compraba, ese aroma que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. «Pasa, hijo», dije, haciéndome a un lado. Preparé café y galletas. Entramos a mi pequeña sala y él miró alrededor con ese gesto que ya conocía, esa mezcla de lástima y superioridad apenas disimulada. Se sentó en mi sofá de tela desgastada y puso la carpeta sobre la mesita de madera. Yo había colocado mi teléfono en el estante detrás de él, grabando discretamente. Lisandro me había enseñado cómo activarlo sin que se notara. «Bueno, mamá», comenzó, abriendo la carpeta con movimientos calculados, casi teatrales. «Te traje todos los documentos del apartamento. Quiero que veas que todo se hizo correctamente, todo legal, todo pensando en tu bienestar». Sacó varios papeles y los desplegó sobre la mesa. Yo los miré sin realmente verlos, porque ya los conocía. Lisandro me había mostrado copias de todo. «Aquí está la escritura de venta», dijo, señalando con su dedo índice. «Como ves, el precio fue excelente, $240,000. Pagados en su totalidad. Y aquí está el registro de la cuenta donde deposité el dinero. Bueno, la mayor parte del dinero». Hizo una pausa y me miró con esa expresión que supongo pretendía ser honesta. «Tuve que tomar $30,000 como compensación por todo el trabajo. Los abogados, los trámites, mi tiempo. Fue un proceso complicado, mamá. Pero los otros 210,000 están aquí, invertidos en este fondo que te va a dar rendimientos del 5% anual. $30,000. $30,000 que él simplemente se había apropiado como si fuera su derecho. «¿Y por qué no me consultaste antes de hacer todo esto?», pregunté con voz suave, casi tímida. Él suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta y ya tuviera la respuesta perfecta preparada. «Mamá, tú vives aquí, tan lejos de todo. Sin internet, sin teléfono fijo, sin forma fácil de comunicarnos. Y había un comprador muy interesado que necesitaba una respuesta rápida. Si esperaba, podríamos haber perdido la oportunidad. Además, usé la procuración que tú me diste, así que todo fue completamente legal. Tú confiaste en mí para manejar tus asuntos, ¿recuerdas?». Sus palabras sonaban razonables, convincentes. Probablemente había convencido a muchos con ese tono. «Claro que recuerdo», dije, tomando mi taza de café para tener algo que hacer con mis manos temblorosas. «Fue cuando estuve enferma. Necesitaba ayuda con algunos trámites». «Exacto», respondió él, sonriendo como si yo finalmente entendiera. «Y esa procuración me daba el poder para actuar en tu nombre. Por tu bien, mamá. Siempre por tu bien». Tomé un sorbo de café y lo miré por encima de la taza. «Hijo, espero que hayas hecho todo bien. Que todos los papeles estén en orden». Algo cruzó su rostro, algo rápido que podría haber sido nerviosismo, pero desapareció tan rápido como llegó. «Por supuesto que sí, mamá. Todo está perfecto. Puedes quedarte tranquila». Conversamos un poco más. Él me habló de sus planes,
de cómo ese dinero del apartamento le había permitido hacer una inversión importante en no sé qué negocio tecnológico. Me habló de Diana, de cómo ella estaba feliz, de cómo pronto podrían comprarse una casa aún más grande en un vecindario exclusivo. Y mientras hablaba, yo solo pensaba en cómo cada palabra que decía era otra cuerda más para la soga que él mismo se estaba poniendo al cuello. Se fue después de 2 horas, con otro abrazo superficial y promesas vacías de visitarme más seguido. Lo vi alejarse en su auto brillante y esperé hasta que desapareció completamente de mi vista antes de tomar el teléfono y detener la grabación. Lo había conseguido. Tenía su confesión completa, con detalles, con números, con su admisión de que usó la procuración sin consultarme. Llamé a Lisandro inmediatamente. Lo tengo todo, le dije, y mi voz temblaba no de miedo sino de algo parecido a la victoria anticipada. Perfecto, Elda. Envíamelo ahora mismo. Con esto y todo lo demás que hemos reunido, podemos proceder. Había triunfo en su voz también. Pero mi triunfo duró poco. Al día siguiente, mi hermana Marlene apareció sin avisar. Llegó en su auto color crema, con el rostro tenso y los labios apretados en una línea delgada. Supe inmediatamente que Mauricio le había contado algo. Probablemente su versión, su mentira cuidadosamente construida. Elda, dijo apenas cruzó la puerta, sin siquiera saludar adecuadamente, ¿qué es esto que escuché de que estás haciendo problemas por el apartamento de papá? Me quedé mirándola, sorprendida por su tono acusatorio. ¿Problemas? Marlene, Mauricio vendió mi apartamento sin mi permiso. Usó documentos falsos. ¿Eso no te parece un problema? Ella agitó la mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Mauricio me explicó todo. Usó la procuración que tú le diste. Todo fue legal. Y lo hizo pensando en ti, para que no tuvieras que preocuparte por ese apartamento que solo te estaba costando dinero. Sus palabras eran casi idénticas a las de Mauricio. Claramente habían coordinado su historia. La procuración estaba vencida, dije con voz firme. Él no tenía derecho a usarla. Marlene me miró como si yo estuviera loca. Ay, Elda, siempre tan dramática. Siempre exagerando todo. Es tu hijo, por el amor de Dios. Tu propio hijo. ¿De verdad crees que te robaría? ¿Que te haría algo malo? Sentí como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Marlene, tengo las pruebas. Tengo documentos que muestran que la procuración no era válida, que falsificó mi firma en varios papeles. Esto no es drama, esto es fraude. Pero ella negó con la cabeza, con esa expresión de superioridad que siempre había tenido, como si yo fuera una niña tonta que no entendía cómo funcionaba el mundo. ¿Sabes qué creo, Elda? Creo que estás amargada. Creo que vives aquí sola, sin nada que hacer, y te inventas problemas donde no los hay. Mauricio es un hombre exitoso, con una carrera brillante. ¿De verdad piensas que necesita robarte? Tiene su propio dinero, su propia vida. Lo que hizo fue ayudarte, y en lugar de agradecerle, lo estás acusando de criminal. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Entonces no me crees?, pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que quería. No es que no te crea, Elda, dijo ella, suavizando apenas el tono. Es que creo que estás confundida. Tal vez malinterpretaste algo. Tal vez el abogado ese te está metiendo ideas en la cabeza. Pero llevar esto a tribunales, acusar a tu propio hijo, destruir a tu familia por un malentendido, vale la pena. No es un malentendido, insistí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, lágrimas que me negaba a derramar frente a ella. Es robo. Es fraude. Y no voy a quedarme callada solo porque sea mi hijo. Marlene suspiró profundamente, como si estuviera lidiando con alguien imposible. Entonces hazlo, dijo finalmente, con voz fría. Destruye a tu hijo. Llévalo a la cárcel. Arruina su vida. Pero cuando todo esto termine y te quedes completamente sola, sin hijo, sin familia, sin nadie, no vengas a llorarme a mí. Porque esto, Elda, esto es tu decisión. Y vas a tener que vivir con las consecuencias. Y sin decir más, se dio la vuelta y salió de mi casa, dejando la puerta abierta detrás de ella. Me quedé parada en medio de mi sala, temblando, sintiendo como el mundo se inclinaba de una forma extraña. Mi hermana, la persona que supuestamente debería apoyarme, había elegido el lado de Mauricio.
Me había llamado dramática, confundida, amargada. Había minimizado el crimen de mi hijo como si fuera un simple malentendido familiar. Y en ese momento entendí algo que tal vez debía haber entendido hace mucho tiempo. Estaba completamente sola en esto. No tenía a mi hermana. No tenía a mi hijo. No tenía familia que me defendiera o creyera en mí. Solo me tenía a mí misma. Y a Lisandro, un abogado que hacía su trabajo pero que al final del día se iría a su casa y yo seguiría siendo la mujer de 63 años que vivía sola en el campo, peleando contra todos. Pero tal vez eso era suficiente. Tal vez yo era suficiente. Porque la verdad no necesita multitudes para seguir siendo verdad. La justicia no se vuelve menos justa solo porque estés sola al buscarla. Y si tenía que pelear esta batalla sin nadie a mi lado, entonces así sería. Llamé a Lisandro esa misma noche. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, me preguntó después de que le conté sobre la visita de Marlene. Tu hermana tiene razón en algo. Esto va a ser difícil. Va a ser doloroso. Tu familia va a estar en tu contra. ¿Estás preparada para eso? Miré por la ventana hacia la oscuridad del campo, hacia las estrellas que brillaban en el cielo limpio. Pensé en mi padre, en cómo me había enseñado que algunas cosas valen la pena aunque cuesten todo. Pensé en la promesa que le había hecho de cuidar su legado. Y pensé en la mujer que me había convertido durante estos años de soledad, una mujer que ya no tenía miedo del silencio ni de estar sola. Sí, dije con voz firme. Estoy preparada. Porque ellos pensaron que mi silencio era debilidad. Pensaron que por estar sola, por ser mayor, por vivir lejos, yo era alguien a quien podían ignorar, manipular, robar. Pero se equivocaron. Y ahora van a aprender que el silencio también puede ser un arma. Y yo he aprendido a usarla. Pasaron 2 semanas desde la visita de Marlene. 2 semanas en las que Lisandro trabajaba en preparar toda la documentación legal necesaria para presentar el caso ante un juez. Yo intentaba mantener mi rutina normal, pero todo se sentía diferente. El jardín que antes me daba paz ahora parecía demasiado silencioso. Los gatos que antes eran compañía ahora solo me recordaban lo sola que estaba en esta batalla. Una tarde, mientras regaba las plantas de albahaca que crecían junto a la ventana de la cocina, escuché un auto detenerse frente a mi casa. No reconocí el vehículo, un sedán color gris oscuro con placas de la ciudad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería Mauricio? ¿Habría descubierto que lo estaba demandando? Pero quien bajó del auto no fue Mauricio. Era Diana, su esposa. La mujer que siempre me había mirado con esa mezcla de lástima y desdén, como si yo fuera un mueble viejo que alguien olvidó botar. Pero ahora, mientras caminaba hacia mi puerta, algo en ella era diferente. Sus hombros estaban caídos, su rostro sin maquillaje mostraba ojeras profundas, y sus manos temblaban mientras tocaba a mi puerta. Abrí lentamente, sin saber qué esperar. Diana, dije, manteniendo mi voz neutral. Ella me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo genuino. Elda, dijo con voz quebrada, ¿puedo pasar? Por favor. Necesito hablar contigo. Dudé por un momento, pero algo en su desesperación me hizo hacerme a un lado. Entramos a la sala y ella se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Noté que no llevaba puesto su anillo de matrimonio. No sé por dónde empezar, dijo, y su voz temblaba. Mauricio no sabe que estoy aquí. Si se entera, va a... No sé qué va a hacer. La miré en silencio, esperando. Después de años de ser invisible para ella, ahora ella necesitaba algo de mí. Yo no sabía, comenzó, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Te juro por Dios que yo no sabía que lo que hizo era ilegal. Mauricio me dijo que tú le habías dado permiso, que habías firmado todos los papeles, que estabas de acuerdo con la venta. Me mintió, Elda. Me mintió a mí también. Sus palabras salían atropelladas, desesperadas. Hace 3 días encontré unos documentos en su estudio. Estaba buscando los recibos de impuestos y encontré una carpeta escondida en el fondo de un cajón. Había copias de la procuración, copias de tu firma, y borradores. Borradores donde él practicaba tu firma, Elda. Hojas y hojas donde copiaba tu nombre una y otra vez hasta que le saliera perfecto. Mi sangre se heló. Diana sacó su teléfono con manos temblorosas. Tomé fotos de todo.
No sabía qué hacer con ellas, pero sabía que necesitaba tenerlas. Porque cuando confronté a Mauricio, cuando le pregunté qué significaba todo eso, él se puso furioso. Me dijo que me mantuviera fuera de sus asuntos, que no entendía nada, que todo lo que había hecho era por nuestro futuro. Deslizó el teléfono hacia mí sobre la mesa. Tomé el teléfono y comencé a mirar las fotos. Allí estaban, clara como el día, páginas llenas de mi firma practicada una y otra vez. Documentos con notas al margen en la letra de Mauricio, necesita ser más inclinada, la E debe curvarse más, practicar hasta que sea idéntica. Era evidencia irrefutable de premeditación, de intención criminal. Hay más, dijo Diana, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. El dinero de la venta. Mauricio me dijo que había invertido la mayor parte en un fondo seguro para ti. Pero revisé nuestras cuentas bancarias. Del dinero total, solo $120,000 están en alguna inversión a tu nombre. El resto lo usó para pagar deudas que yo ni siquiera sabía que teníamos. Deudas de inversiones fallidas, de préstamos que pidió para mantener nuestro estilo de vida. $120,000. De los $240,000 que había obtenido por mi apartamento, solo la mitad estaba supuestamente guardada para mí. Y probablemente ni siquiera esos estaban realmente seguros. ¿Por qué me estás contando todo esto?, pregunté finalmente. Diana me miró con ojos rojos e hinchados. Porque esto está mal. Porque no quiero ser cómplice de esto. Porque cuando me casé con Mauricio, pensé que era un hombre honesto, trabajador, ambicioso de buena manera. Pero esto no es ambición, Elda. Esto es robo. Esto es traicionar a tu propia madre. Y yo no voy a ser parte de esto. Su voz se quebró completamente. Ya contraté un abogado para el divorcio. Me voy a ir de la casa. Pero antes de hacerlo, necesitaba que supieras la verdad completa. ¿Estás dispuesta a testificar?, pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Ella asintió lentamente. Sí, voy a testificar. Voy a entregar todas las pruebas que tengo. Los documentos, las fotos, los registros bancarios. Todo. Se puso de pie, temblando todavía. Sé que nunca fui buena contigo. Sé que te traté como si fueras menos que nosotros. Y lo siento. De verdad lo siento. Mauricio me convenció de que tú no entendías el mundo moderno, que eras solo una anciana obstinada. Pero la verdad es que tú eras la única persona honesta en toda esta familia. Después de que Diana se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, sosteniendo su teléfono con todas esas fotos incriminatorias. Llamé a Lisandro y le conté todo. Escuché cómo su respiración se aceleraba mientras yo describía las evidencias. Elda, esto es más de lo que esperaba. Con esto no solo podemos anular la venta, podemos presentar cargos criminales serios. Falsificación de documentos con premeditación. Esto puede significar años de cárcel para él. ¿Y Diana?, pregunté. Si ella testifica, estará protegida. Lisandro pensó por un momento. Podemos negociar inmunidad para ella a cambio de su testimonio. Ella no participó activamente en el fraude, solo fue engañada como tú. Un fiscal razonable aceptará el trato. Hubo una pausa. Elda, ¿estás segura de que quieres llegar tan lejos? Esto ya no es solo recuperar tu apartamento. Esto puede destruir completamente a Mauricio. Miré por la ventana hacia el campo que me había dado refugio durante todos estos años. Pensé en mi padre, en su voz diciéndome que cuidara el legado que me dejaba. Pensé en todas las veces que Mauricio me había hecho sentir invisible, insignificante, estúpida. Pensé en cómo había planeado meticulosamente robarme, practicando mi firma como un criminal común. Él se destruyó a sí mismo, dije finalmente. Yo solo estoy asegurándome de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Procede con todo, Lisandro. Con todo. Colgué el teléfono y me di cuenta de que ya no estaba temblando. Ya no sentía miedo ni dudas. Sentía algo diferente, algo poderoso, sentía certeza. La certeza de que estaba haciendo lo correcto, sin importar cuánto doliera. Diana me había dado el arma final. La prueba irrefutable de que Mauricio no había cometido un error impulsivo, sino un crimen calculado y deliberado. Y ahora, con esa evidencia en mis manos,
Ya no había forma de que él escapara. La red se estaba cerrando alrededor de él, y él ni siquiera lo sabía todavía. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad legal. Lisandro trabajaba casi sin dormir, preparando cada documento, cada pieza de evidencia, cada argumento que presentaríamos ante el juez. Diana había enviado formalmente todas las fotos y documentos que encontró en el estudio de Mauricio. Su abogado de divorcio ya había contactado a Lisandro para coordinar su testimonio a cambio de inmunidad. Yo, por mi parte, intentaba mantener la calma en medio de la tormenta que se avecinaba. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome si ese sería el día en que Mauricio descubriera lo que estaba por sucederle. Pero Lisandro me había asegurado que todo se mantendría confidencial hasta el momento exacto de presentar la demanda ante el tribunal. Una tarde, mientras preparaba té de manzanilla en mi pequeña cocina, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo atender. «Elda», dijo una voz masculina que no reconocí de inmediato. «Habla Enrique». Me tomó un momento ubicar el nombre. Enrique, el hermano menor de Mauricio que había fallecido. No, espera. Me confundí. No tenía otro hijo. Enrique, repetí, confundida. Sí, Enrique Salazar. Soy el contador que trabajó en la venta del apartamento. Necesito hablar con usted urgentemente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sucede? Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Prefiero no hablar por teléfono. ¿Puedo visitarla mañana? Es sobre irregularidades que encontré en la transacción. Irregularidades que creo que usted debería conocer. Al día siguiente, Enrique Salazar llegó a mi casa conduciendo un auto modesto. Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una expresión seria. Se sentó en mi sala rechazando el café que le ofrecí, demasiado nervioso para cortesías. «Señora Elda», comenzó, sacando una carpeta de su maletín, «yo fui el contador que Mauricio contrató para manejar los aspectos financieros de la venta de su apartamento. En ese momento, él me aseguró que todo estaba autorizado por usted, que tenía su permiso completo. Pero hace una semana», continuó, «recibí una llamada de la Oficina de Registros Públicos preguntando sobre ciertas discrepancias en los documentos. Eso me hizo revisar todo nuevamente, con más cuidado. Y encontré cosas que no cuadran, señora. Cosas que me hacen pensar que yo, sin saberlo, participé en algo ilegal». Abrió la carpeta y me mostró varios documentos llenos de números y sellos oficiales. «Mire aquí», dijo, señalando una fecha específica. «Esta es la fecha en que supuestamente usted firmó la autorización de venta. Pero según los registros médicos que logré obtener, usted estaba hospitalizada ese día por complicaciones de su infección respiratoria. Es imposible que haya firmado nada». Sentí como mi respiración se detenía. Esa era otra pieza más de evidencia, otra prueba de la falsificación. «Y hay más», continuó Enrique, su voz temblando ligeramente. «Los números no coinciden. Mauricio me dijo que el apartamento se vendió por $240,000. Pero cuando revisé los registros oficiales de la transacción, el precio real fue de $260,000. Alguien se quedó con $20,000 adicionales que nunca aparecieron en ningún documento oficial. Y señora, yo firmé esos papeles creyendo que todo era legítimo. Mi reputación profesional está en riesgo». Lo miré fijamente. «¿Por qué me está contando esto?» Enrique se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. «Porque soy un profesional honesto, señora Elda. He trabajado 30 años como contador y nunca he estado involucrado en algo fraudulento. Cuando me di cuenta de lo que realmente había pasado, supe que tenía dos opciones: quedarme callado y ser cómplice, o venir aquí y contarle la verdad. Elegí mi conciencia por encima de mi miedo». «¿Está dispuesto a testificar?», pregunté directamente. Él asintió lentamente. «Sí. Ya contacté a mi propio abogado. Voy a cooperar completamente con las autoridades. Tengo copias de todos los documentos originales, todos los registros de transacciones, todos los correos electrónicos que intercambié con Mauricio. Todo». Se puso de pie, temblando visiblemente. «Lo siento mucho, señora. Siento no haberme dado cuenta antes. Siento haber sido usado como herramienta para robarle». Después de que Enrique se fue,
Llamé inmediatamente a Lisandro. Cuando le conté sobre esta nueva revelación, escuché cómo dejaba escapar un silbido largo. 260.000. Mauricio no solo usó documentos falsos, también ocultó parte del dinero real de la venta. Esto es mucho peor de lo que pensábamos, Elda. Esto no es solo fraude, es malversación, evasión fiscal, múltiples cargos criminales. ¿Cuándo presentamos la demanda?, pregunté, sintiendo como la determinación se solidificaba dentro de mí como hierro fundido enfriándose. La próxima semana, respondió Lisandro. Tengo reunión con el fiscal mañana. Con Diana testificando, con Enrique testificando, con todas las pruebas documentales, con las fotografías de las firmas practicadas, con los registros bancarios. Elda, esto es un caso hermético. No hay forma de que Mauricio salga de esta. Hubo una pausa larga. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lisandro con voz más suave. Era la primera vez que me preguntaba algo personal, algo que no tenía que ver con documentos o estrategias legales. Me quedé en silencio, pensando realmente en la respuesta. ¿Cómo me sentía? Me siento triste, admití finalmente. Triste porque mi hijo resultó ser alguien que yo no conocía. Alguien capaz de planear durante meses cómo robarle a su propia madre. Alguien que practicó mi firma hasta perfeccionarla, que mintió a su esposa, que engañó a un contador honesto, que traicionó la memoria de su abuelo. Me siento triste por el niño que era y el hombre en que se convirtió. Pero también, continué, sintiendo como mi voz se volvía más firme, me siento fuerte. Más fuerte de lo que me he sentido en años. Porque durante mucho tiempo dejé que mi familia me tratara como si fuera invisible, como si mi opinión no importara, como si ser vieja y vivir en el campo me hiciera menos que ellos. Y ahora estoy aquí, de pie, peleando por lo que es mío, por lo que mi padre me dejó, por mi dignidad. Y eso, Lisandro, eso me hace sentir poderosa. Esa noche me senté en mi porche viendo las estrellas. El campo estaba silencioso excepto por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Pensé en mi padre, en cómo estaría orgulloso de verme defender su legado. Pensé en mi esposo, en cómo me había enseñado que el amor verdadero no teme a la verdad. Pensé en todos los años que había vivido callada, aceptando, conformándome. Pero esos días habían terminado. La mujer que firmó esa procuración años atrás, confiada e ingenua, ya no existía. En su lugar estaba yo, una mujer de 63 años que había aprendido que la edad no te hace débil, te hace sabia. Que la soledad no te hace vulnerable, te enseña quién eres realmente. Que el silencio no es cobardía, es estrategia. Y Mauricio estaba por aprender la lección más dura de su vida, que subestimar a alguien no los hace débiles, solo te hace ciego. Y la ceguera, en el campo de batalla legal que estaba por comenzar, sería su perdición total. La tormenta estaba por estallar. Y yo estaba lista para ella. El día del juicio llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con mi mejor ropa, un traje color tierra que había guardado para ocasiones especiales, y conduje las 2 horas hasta la ciudad con las manos firmes sobre el volante. Lisandro me había explicado todo el procedimiento, pero nada podía prepararme realmente para el momento de ver a mi hijo al otro lado de la sala del tribunal. Cuando entré a la sala, Mauricio ya estaba allí sentado junto a su abogado, un hombre de traje costoso que parecía más preocupado por revisar su teléfono que por la gravedad del caso. Mauricio me vio entrar y su rostro mostró genuina sorpresa. Claramente no esperaba que yo apareciera. Probablemente pensó que esto era solo un trámite administrativo menor, algo que su abogado podría resolver con un par de llamadas y tal vez un pago pequeño. Me senté del otro lado con Lisandro a mi lado. Diana estaba allí también, en la sección de testigos, evitando cuidadosamente la mirada de Mauricio. Enrique, el contador, estaba sentado cerca de ella, con una carpeta gruesa sobre su regazo. La sala se llenó lentamente. El fiscal, los secretarios judiciales, algunos curiosos que probablemente venían a ver otros casos. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y expresión severa. Se sentó, revisó los documentos frente a él durante lo que pareció una eternidad, y finalmente levantó la vista. Este es el caso de Elda Martínez contra Mauricio Martínez por fraude, falsificación de documentos y apropiación ilegal de bienes. Están presentes ambas partes. El proceso comenzó con Lisandro presentando nuestra versión de los hechos. Con voz clara y profesional,
Explicó cómo Mauricio había usado una procuración vencida, falsificado mi firma, vendido mi apartamento sin autorización y se había apropiado del dinero. Cada palabra caía en la sala como piedras pesadas. Yo veía cómo Mauricio se movía incómodo en su asiento, cómo susurraba urgentemente con su abogado. «Llamamos a nuestro primer testigo», dijo Lisandro. «Diana Salazar de Martínez». Diana se levantó con piernas temblorosas y caminó hasta el estrado. Después de jurar decir la verdad, Lisandro comenzó su interrogatorio. «Señora Salazar, ¿puede decirnos qué encontró en el estudio de su esposo el pasado 20 de octubre?» Diana respiró profundo y comenzó a hablar. Su voz era baja pero firme. Describió cómo había encontrado las hojas donde Mauricio practicaba mi firma, cómo había fotografiado todo, cómo él había mentido sobre el origen del dinero. «Él me dijo que Elda había autorizado todo», dijo Diana, y por primera vez miró directamente a Mauricio. Me hizo creer que ella estaba de acuerdo, que esto era lo mejor para ella. Pero cuando encontré esas prácticas de firma, cuando vi los documentos reales, supe que me había convertido en cómplice de un crimen sin saberlo. El abogado de Mauricio intentó desacreditar su testimonio. «No es cierto que usted está en proceso de divorcio y que podría tener motivaciones personales para perjudicar a mi cliente». Diana lo miró sin pestañear. «Estoy en proceso de divorcio precisamente porque descubrí que mi esposo es un criminal. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque lo correcto es decir la verdad». Luego vino el turno de Enrique Salazar. El contador presentó todos los registros financieros, mostrando las discrepancias entre lo que Mauricio reportó y lo que realmente había sucedido. «El precio real de venta fue $260,000, explicó con claridad profesional. Pero el señor Martínez solo reportó $240,000. Los $20,000 restantes desaparecieron completamente de los registros oficiales». «¿Y qué conclusión saca usted de eso?», preguntó Lisandro. Enrique ajustó sus lentes. «Que hubo ocultamiento intencional de fondos. Que se cometió evasión fiscal. Que yo fui engañado para participar en una transacción fraudulenta». El juez tomaba notas constantemente, su expresión cada vez más seria. Entonces Lisandro presentó las fotografías que Diana había tomado. Una por una, las imágenes aparecieron en la pantalla grande de la sala, páginas y páginas de mi firma practicada, con notas al margen en la letra de Mauricio indicando cómo perfeccionarla. La evidencia era tan clara, tan irrefutable, que vi cómo el rostro del abogado de Mauricio se ponía cada vez más pálido. «Y finalmente», dijo Lisandro, «presentamos el documento más importante de todos». Proyectó en la pantalla la procuración original, con las fechas claramente visibles. Esta procuración, que el señor Martínez utilizó para vender el apartamento, venció el 15 de marzo. La venta se realizó el 22 de junio, 3 meses después de que el documento perdiera toda validez legal. El silencio en la sala era absoluto. «Además», continuó Lisandro, «tenemos registros médicos que prueban que la señora Elda Martínez estuvo hospitalizada el día en que supuestamente firmó los documentos de autorización de venta. Es físicamente imposible que ella haya estado presente en esa firma». Colocó los registros médicos sobre la mesa del juez. El abogado de Mauricio intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que su cliente había actuado de buena fe creyendo que la procuración seguía vigente, que no había intención criminal. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la montaña de evidencia que Lisandro había presentado. Las fotografías de las firmas practicadas destruían cualquier argumento de inocencia o error involuntario. Cuando me tocó a mí declarar, caminé hasta el estrado sintiendo todas las miradas sobre mí. Juré decir la verdad y me senté. Lisandro me hizo preguntas simples. Cuando había firmado la procuración, si había autorizado la venta, si sabía que mi hijo planeaba vender el apartamento. A cada pregunta respondí con la verdad clara y directa. Pero fue cuando el abogado de Mauricio me interrogó que todo cambió. «Señora Martínez», dijo con tono condescendiente, «¿no es cierto que su hijo siempre ha cuidado de usted? Que lo único que intentaba era proteger sus intereses». Lo miré directamente a los ojos. «Mi hijo», dije con voz firme, «pasó meses planeando cómo robarme. Practicó mi firma hasta perfeccionarla. Usó documentos que sabía que estaban vencidos. Mintió a su esposa, engañó a un contador honesto y traicionó la memoria de su abuelo. Eso no es cuidar de alguien. Eso es un crimen premeditado y calculado».
Vi cómo Mauricio agachaba la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El juez pidió un receso de 20 minutos para revisar toda la evidencia. Durante ese tiempo, Mauricio intentó acercarse a mí en el pasillo. «Mamá», dijo con voz desesperada, «por favor. Todavía podemos arreglar esto. Puedo devolverte todo el dinero. Podemos resolver esto en familia, sin jueces, sin cárceles». Lo miré y por primera vez en mi vida, vi realmente quién era, no mi hijo, sino un extraño que compartía mi sangre pero no mis valores. «Mauricio», dije con calma, «tuviste muchas oportunidades de hacer lo correcto. Pudiste no robarme. Pudiste confesar cuando te confronté. Pudiste devolver el dinero cuando te descubrí. Pero elegiste mentir una y otra vez. Ahora las consecuencias de tus decisiones no están en mis manos. Están en manos de la justicia». Me di la vuelta y volví a entrar a la sala. Cuando el juez regresó, su expresión era de granito puro. «He revisado toda la evidencia presentada en este caso», comenzó, «y debo decir que raramente he visto un fraude tan deliberado y calculado. La procuración vencida, las firmas falsificadas con premeditación evidente, el ocultamiento de fondos, las mentiras a múltiples partes. Señor Martínez, lo que usted hizo no fue un error de juicio. Fue un crimen planeado meticulosamente contra su propia madre. Por lo tanto», continuó el juez, «declaro nula la venta del apartamento. La propiedad debe ser devuelta inmediatamente a la señora Elda Martínez. Además, ordeno al señor Mauricio Martínez devolver la totalidad del dinero obtenido de la venta fraudulenta, más intereses y daños punitivos por un total de $300,000. Sentí como mi respiración se detenía. $300,000. Más de lo que el apartamento había valido originalmente. «Y finalmente», dijo el juez mirando directamente a Mauricio, «estoy remitiendo este caso al fiscal para que proceda con cargos criminales por falsificación de documentos, fraude y apropiación ilegal. Señor Martínez, usted enfrentará un proceso penal separado que podría resultar en una sentencia de prisión. Caso cerrado». El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Había ganado. Había ganado completamente. Los días después del juicio fueron extraños y silenciosos. Regresé a mi casa en el campo sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros, pero también una tristeza profunda que no podía ignorar. Había ganado la batalla legal, había recuperado lo que era mío, pero había perdido a mi hijo en el proceso. O tal vez, simplemente había aceptado que nunca lo tuve realmente. Mauricio no intentó contactarme. Lisandro me informó que había contratado un abogado criminalista diferente para enfrentar los cargos penales que vendrían. El proceso criminal tomaría meses, quizás años, pero el veredicto civil era definitivo e inmediato. El apartamento volvía a ser legalmente mío, y Mauricio tenía 30 días para reunir los $300,000 que el juez había ordenado pagar. Diana me llamó una semana después del juicio. Su voz sonaba diferente, más ligera, como si finalmente pudiera respirar. «Elda, solo quería que supieras que el divorcio está avanzando rápido. Mi abogado dice que debería estar finalizado en 2 meses». Hizo una pausa. «Y quiero agradecerte». La frase me sorprendió. «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Por tener el valor de hacer lo correcto», respondió. «Yo viví años con un hombre que resultó ser un mentiroso y un ladrón, pero tenía demasiado miedo de enfrentarlo. Tú no tuviste miedo. Y tu ejemplo me dio la fuerza para salir de esa relación. Ahora estoy viviendo con mi hermana, empecé terapia, y por primera vez en años me siento libre». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Marlene, mi hermana, también apareció una tarde sin avisar. Llegó con una expresión avergonzada que nunca le había visto antes. Nos sentamos en mi porche y durante largo rato ninguna dijo nada. Finalmente, ella rompió el silencio. «Tenías razón», dijo simplemente. «Sobre Mauricio. Sobre todo. Y yo estaba equivocada. No solo equivocada, fui cruel contigo cuando más necesitabas apoyo». «Marlene», comencé, pero ella levantó la mano. «Déjame terminar, por favor. Durante años te traté como si fueras dramática, como si exageraras todo, como si tus sentimientos no importaran. Defendí a Mauricio porque era más fácil creer en él que enfrentar la verdad sobre quién es realmente. Te debo una disculpa enorme, Elda.
Y entiendo si no puedes perdonarme. Había lágrimas en sus ojos. La miré durante largo rato, esta hermana que me había herido con su incredulidad, que había elegido el lado equivocado cuando más la necesitaba. Pero también vi en ella algo que reconocí, arrepentimiento genuino. Te perdono, dije finalmente. Porque guardar rencor solo me haría daño a mí misma. Pero las cosas entre nosotras tienen que cambiar. Marlene, necesito que me creas, que me respetes, que me veas como tu igual y no como alguien a quien hay que tolerar. Ella asintió vigorosamente, limpiándose las lágrimas. Lo haré. Te lo prometo. Y por primera vez en años, abracé a mi hermana sintiendo que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir algo verdadero entre nosotras. El apartamento fue formalmente devuelto a mi nombre 3 semanas después del juicio. Lisandro me entregó las llaves con una sonrisa. Es tuyo nuevamente, Elda. Legalmente, irrefutablemente tuyo. Sostuve esas llaves en mi mano, las mismas que mi padre me había dado años atrás, y sentí su presencia como si estuviera allí conmigo. Pero cuando visité el apartamento, algo dentro de mí había cambiado. Caminé por las habitaciones vacías donde mi padre había vivido sus últimos años, donde había sido feliz, donde había planeado dejarme un legado seguro. Y me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba aferrarme a ese lugar para mantener viva su memoria. Mi padre vivía en mí, en las lecciones que me enseñó, en la fuerza que me dio para pelear esta batalla. Tomé una decisión entonces. Llamé a Lisandro y le dije, quiero vender el apartamento. Pero esta vez, en mis términos, con mi autorización, legalmente. Él pareció sorprendido. ¿Estás segura, Elda? Acabas de recuperarlo. Sonreí. Exactamente. Lo recuperé. Demostré que era mío. Ahora puedo decidir qué hacer con él. Y decido venderlo porque ya no lo necesito como símbolo. Ya sé quién soy y lo que valgo. El apartamento se vendió en 2 meses por $270,000. Sumado a los $300,000 que Mauricio tuvo que pagar por orden judicial, tenía más de $500,000. Más dinero del que jamás había tenido en mi vida. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mis años, para viajar, para hacer todas esas cosas que mi esposo y yo siempre habíamos soñado pero nunca pudimos hacer. El proceso penal contra Mauricio avanzaba lentamente. Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero el fiscal, viendo lo premeditado del crimen, buscaba una sentencia ejemplar. Lisandro me mantenía informada, pero honestamente, esa parte ya no me consumía. Había obtenido mi justicia. Lo que le sucediera a Mauricio después era consecuencia de sus propias decisiones, no de las mías. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi casa, encontré una foto vieja de Mauricio cuando tenía 5 años. En la imagen, él me abrazaba con esa sonrisa pura que solo los niños tienen, esa inocencia que todavía no ha sido tocada por la codicia o la ambición. Sostuve la foto durante largo rato y permití que las lágrimas finalmente salieran. Lloré por el niño que fue. Lloré por la madre que fui, que creyó que el amor era suficiente para mantener a una familia unida. Lloré por todos los años perdidos, por todas las promesas rotas, por todo lo que pudo haber sido pero nunca fue. Y después de llorar, guardé la foto en un cajón y cerré esa puerta de mi corazón. Porque había aprendido algo crucial durante esta batalla, que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Que ser madre no significa ser víctima. Que la familia verdadera no se define por la sangre sino por el respeto, la honestidad y el amor genuino. Y que a veces, el acto más valiente de amor propio es dejar ir a quienes solo te lastiman. Mauricio era mi hijo biológicamente, pero ya no era mi familia. No de la forma que importaba. 6 meses después del juicio, me encontré sentada en un pequeño café en Madrid, mirando a través de la ventana cómo la gente caminaba por las calles empedradas bajo un cielo perfectamente despejado. Tenía una taza de café con leche entre mis manos y una sonrisa que no podía contener. Estaba haciendo realidad el sueño que mi esposo y yo habíamos planeado durante años. Conocer España, caminar por sus ciudades históricas, perdernos en sus museos, probar su comida. Él ya no estaba aquí para compartirlo conmigo físicamente, pero lo sentía en cada momento. En cada sabor nuevo, en cada calle que exploraba, en cada puesta de sol que contemplaba. Y junto a él, sentía también la presencia de mi padre, orgulloso de que finalmente había usado su legado no solo para sobrevivir, sino para vivir realmente.
La cajita de madera que guardaba la llave original del apartamento viajaba conmigo en mi maleta. Ya no tenía el apartamento, pero conservaba esa llave como recordatorio. No de lo que perdí, sino de lo que recuperé: mi dignidad, mi voz, mi poder. Esa pequeña pieza de metal representaba ahora algo mucho más valioso que una propiedad. Representaba la victoria de una mujer que se negó a ser invisible. Lisandro me había llamado la semana anterior con noticias del proceso penal. Mauricio había aceptado finalmente un acuerdo con la fiscalía: 3 años de prisión por fraude y falsificación de documentos, con posibilidad de reducción por buena conducta. Cuando escuché la sentencia, esperaba sentir satisfacción, tal vez incluso alegría. Pero lo único que sentí fue una tristeza tranquila y la certeza de que la justicia, aunque dolorosa, había prevalecido. ¿Quieres que te mantenga informada sobre su situación?, me había preguntado Lisandro. Pensé en ello durante un momento largo. No, respondí finalmente. Él tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. Yo he cerrado ese capítulo de mi vida. Necesito seguir adelante sin mirar atrás constantemente. Y lo decía en serio. No era crueldad, era liberación. Marlene me visitó antes de que partiera hacia Europa. Nuestra relación estaba sanando lentamente, como una fractura que necesita tiempo para soldarse correctamente. Ya no éramos las hermanas que fuimos, pero estábamos construyendo algo nuevo, algo más honesto. Te envidio, me había dicho mientras tomábamos té en mi porche. No por el dinero, sino por tu valentía. Por atreverte a empezar de nuevo a los 63 años. Le había sonreído. Marlene, nunca es tarde para empezar de nuevo. La edad solo es un número. Lo que importa es si todavía tienes la voluntad de vivir en lugar de simplemente existir. Esas palabras se habían quedado flotando entre nosotras como una verdad que ambas necesitábamos escuchar. Diana también había seguido adelante. Su divorcio se finalizó y ella había comenzado un nuevo trabajo en una empresa diferente, lejos de todo lo que le recordara a Mauricio. Me enviaba mensajes ocasionales contándome sobre su progreso en terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a confiar nuevamente, sobre cómo finalmente entendía que ser fuerte no significa quedarse en situaciones que te destruyen. Tú me enseñaste que nunca es tarde para elegir la verdad, me había escrito en su último mensaje. Gracias por ser el ejemplo que necesitaba. Sus palabras me conmovieron profundamente porque me hicieron ver que mi batalla no solo había sido por mí. Sin saberlo, me había convertido en inspiración para otra mujer que también necesitaba encontrar su propia fuerza. Ahora, sentada en ese café en Madrid, reflexionaba sobre todo el camino recorrido. Desde aquella tarde lluviosa cuando Lisandro me llamó con la noticia devastadora, hasta este momento de paz y plenitud. Había sido un viaje doloroso, lleno de traiciones y lágrimas, de noches sin dormir y decisiones imposibles. Pero también había sido un viaje de transformación. Había aprendido que el silencio no es debilidad cuando es elegido conscientemente, que la soledad no es castigo cuando te enseña quién eres realmente, que la edad no te hace irrelevante, te da perspectiva y sabiduría, que perder a alguien que amas a veces es necesario para no perderte a ti misma, y que la justicia, aunque tarde en llegar, siempre vale la pena esperarla y pelearla. Pensé en todas las mujeres que probablemente estaban pasando por situaciones similares en este mismo momento. Mujeres siendo traicionadas por familiares, siendo robadas, siendo tratadas como invisibles solo porque eran mayores o porque vivían vidas más simples. Y deseé que pudieran saber lo que yo ahora sabía, que tienen más poder del que imaginan, que su voz importa, que nunca es tarde para defenderse. Saqué mi teléfono y tomé una foto del paisaje desde la ventana del café. La subí a ese grupo pequeño de redes sociales que Marlene me había enseñado a usar, con un mensaje simple. A los 63 años, descubrí que los finales también pueden ser comienzos. Nunca dejen que nadie les diga que son demasiado viejas para defender lo que es suyo, para empezar de nuevo, para vivir plenamente. La vida no termina cuando otros deciden ignorarte. Termina cuando tú decides rendirte. Y yo elegí no rendirme jamás. Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato. Mujeres de todas las edades compartiendo sus propias historias de superación, de batallas ganadas, de momentos en que eligieron defenderse contra quienes la subestimaban. Cada comentario era un recordatorio de que mi historia no era solo mía. Era parte de algo mucho más grande, la historia de todas las mujeres que se niegan a ser silenciadas.
Terminé mi café y salí a caminar por las calles de Madrid. El sol brillaba cálido sobre mi rostro y sentí una gratitud profunda por estar viva, por estar aquí, por haber tenido el coraje de pelear cuando habría sido más fácil rendirme. Mi padre me había dejado un apartamento, pero el verdadero legado que me dio fue la certeza de que yo valía la pena, de que merecía respeto, de que nunca debía permitir que nadie me hiciera sentir pequeña. Y ese legado, a diferencia del apartamento, nadie podría robármelo jamás. Esa noche, antes de dormir en mi pequeño hotel con vista a la Gran Vía, sostuve la llave vieja entre mis dedos una última vez. Mañana visitaría el Museo del Prado, algo que había soñado durante años. Pasado mañana tomaría un tren hacia Barcelona. Y después, quién sabe. El mundo era enorme y yo finalmente tenía la libertad, los recursos y la fuerza para explorarlo. Guardé la llave en su cajita y cerré los ojos. Y por primera vez en muchos años, dormí con una paz completa, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero poder no viene de lo que tienes, sino de saber quién eres y negarte a ser menos que eso, sin importar quién intente convencerte de lo contrario. Si alguna vez te encuentras peleando por lo que es correcto, por lo que es tuyo, por tu dignidad frente a quienes te traicionaron, recuerda esto: el silencio puede ser estrategia, la edad puede ser sabiduría, y una mujer que finalmente decide defenderse es la fuerza más imparable del universo. ¿Valió la pena? Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, sí, valió absolutamente la pena. Porque me recuperé a mí misma. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba.